La vida. Este es el derecho más importante con el que contamos nosotros los seres humanos. Mi nombre es Juan Diego Uranga y yo les voy a hablar sobre el caso de Roxana Ruiz. Bueno, Roxana es una mujer de 21 años que lleva 3 meses en prisión preventiva, esto por el asesinato de su agresor. Roxana trabajaba en un puesto de papas fritas. Después de este trabajo ella iba a recoger a su hijo de 4 años de casa de su suegra y su cuñada, pero un día ella no alcanzó a llegar y se pusieron muy preocupadas. Lo que pasó fue que Roxana había ido a tomar unas cervezas con unas compañeras y después de que este evento se prolongara más de lo esperado, se hizo muy tarde y las compañeras le dijeron que mejor se quedara a dormir porque donde se encontraban estaba en alerta desde 2015 por feminicidios. Roxana obviamente aceptó para salvaguardar su vida y ella menciona que en la noche un hombre subió a violarla. Mientras la golpeaba y le pegaba y se forzaba dentro de ella, el hombre le dijo que la iba a matar. En ese momento los dos cayeron de la cama, el hombre se golpeó en la cabeza y Roxana lo empezó a asfixiar. No se sabe ciencia cierta si fue el golpe o la asfixia lo que lo terminó matando, pero a Roxana al día siguiente guardó el cuerpo en un basurero y en la medianoche de ese mismo día la fiscalía fue a informarle a su mamá que ella había sido detenida por un homicidio. Dentro de la fiscalía no se quisieron hacer ningunos estudios para saber si lo que decía era verdad y no se tomó en cuenta su testimonio. Es decir, que los golpes que tenía no se le quisieron tomar fotos y no se le quiso hacer un examen para identificar si la habían violado. Dentro de estos casos existen precedentes, como podría ser el de Yakiri Rubí, que fue una mujer que básicamente asesinó a su agresor. Duró 18 meses en prisión y después de esto se dictaminó que fue defensa legítima, ya que cumplía con todos los elementos. Después tenemos el caso de Reina Gómez, el cual, bueno, ella empezó a vivir con su agresor y después de que empezó a vivir con él, fue cuando empezó los daños y perjuicios hacia ella. Obviamente, lo que pasó fue que ella lo terminó matando y le dieron una condena de 25 años de prisión, ya que el juez dictaminó que su vida no se encontraba en un peligro inminente. Después tenemos, bueno, según el artículo 290 del Código Penal del Estado de México, se dice que la violencia física consiste en la utilización de la fuerza por el sujeto activo hacia el sujeto pasivo, y la violencia moral consiste en la utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación del sujeto activo al sujeto pasivo. Bueno, esto lo que nos da a entender básicamente es que queda obligado proteger los bienes o cuidarlos y a la persona misma, lo que este hombre no estaba haciendo y Roxana sí, salvaguardando su vida. Está prohibido dañar o amenazar con violencia física o mental al sujeto o a sus bienes, sea con armas o sin armas, o estas armas sean falsas, es decir, que no puedan causar ningún daño físico. Y es permitido la convivencia entre personas siempre y cuando se respeten los bienes y a la persona misma. Dentro del artículo 15 del Código Penal del Estado de México, se dice que la ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente, sino que de una fuerza exterior irresistible, se les ausentará de los casos del delito o de la responsabilidad penal que tenga este. Esto básicamente lo que nos indica es que es obligatorio que se comita bajo una fuerza mayor, es decir, que no tenga opción o esté incitada a hacerlo obligatoriamente. Está prohibido el actuar o dañar a alguien de propia voluntad. En este caso no es lo de Roxana, ya que Roxana no lo hizo de su propia voluntad, sino que lo hizo para defenderse. Después está permitido el excusarte del delito por causas externas irresistibles a ti, es decir, que bajo la amenaza de muerte, Roxana actuó. Después tenemos en el artículo 15, sección 3b, se dice que se te excusa esto si se repele la agresión real, actual o inminente, que viole un derecho de protección de bienes jurídicos propios o ajenos, y obviamente siempre que exista la necesidad de la defensa. Como tal, esto lo que pasó es que, está obligada la gente a que la acción sea actual o inminente, lo que en el caso de Roxana sí se dio, que la violación fue actual y la amenaza de muerte era inminente. Después tenemos que está prohibido el daño físico o psicológico hacia una persona sin una razón justificada,
que obviamente dentro del hombre no existía ninguna razón, pero dentro de Roxana sí, ya que había sido amenazada de muerte y le estaban violando. Después, bueno, obviamente está permitida la defensa ante un acto ilícito, obviamente siempre y cuando daña a la persona y se tome con proporcionalidad. Es decir, que si una persona saca una navaja, yo no puedo matarlo con una pistola, lo cual no es el caso de Roxana, ya que Roxana lo mató con sus propias manos después de que cayera y se golpeara la cabeza.